devuélvanse. Ay, sí, se van a devolver, se van a devolver. Están mirando de reojo, ¿oíste? Y tiene un chaleco como que esta cita. Yo la segunda vuelta. ¿No lo quieres? Oye, tú no sabes dónde está. Ustedes supieron, ¿verdad? ¿Qué es lo que, mi gente? A continuación les voy a dejar con un video que estuvimos haciendo, el cual no sabía si subírselos o no aquí en YouTube, ya que está en juego la seguridad de la gente que está involucrada en este, incluyéndome. Sin embargo, al final decidí subirlo, ya que el mensaje que damos en este video es importante para mí que ustedes lo tengan en cuenta y se cuiden cuando anden en las calles. Miren lo que pasó. Buenas amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hacer un experimento social muy interesante que me etiquetaron muchísimo en Instagram. Como ustedes pueden ver, vamos a andar en esta SRB bien chula que nos facilitaron mis hermanos de Oasis Rent Car. Este experimento social consiste de la siguiente forma. Como ustedes pueden ver, tengo un iPhone 12 Pro Max falso. Lo voy a tener aquí en la mano todo el tiempo con los vidrios quitados de bulla, chilling en la calle, a ver si las personas se atreven a robármelo. No sé, vamos a ver, ojalá que no. En todos los países del mundo suele pasar, lamentablemente, pero eso es lo que vamos a ver el día de hoy, así que vamos allá. Para asegurarnos que el celular se resbale bacanamente en dado caso de que alguien intente arrebatarlo, le untamos aceite de bebé por todo el borde del móvil. Entonces, señor, ahora mismo nos estamos dirigiendo a una zona muy transitada y comercial. ¿Cuál es el objetivo de este video? Procurar siempre, señores, tener su vidrio arriba, no andar con los vidrios bajitos en los vehículos. Yo mismo he sido testigo de asaltos o arrebatamientos de celulares en estas situaciones así. Y todo pasa en un segundo. Hay asaltos que ya se van a otro nivel. Esperemos que con Dios adelante no pase eso aquí en este video. Ojalá que nadie intente arrebatarme el celular. Ojalá que este video sea solamente intentándolo. Como quiera, cualquier cosa. Ahí está el Cali, el sargento mayor ahí. Empezamos a experimentar con música alta para llamar la atención y el celular agarrado de una forma un poco incómoda, pero siempre visible. Ah, que me lo jalan ahí. Ah, ok, gracias. De una vez empezamos con buena vibra y consejos. Así me gusta, señores, consejos, gente sana recomendando subir criterio. Que de eso trata este video. La lluvia fue uno de nuestros principales problemas al hacer este experimento. Incluso dejamos perder algunas reacciones que pudieron ser hasta interesantes. Para poder continuar tuvimos que grabar por debajo del elevado en donde había más concentración de personas e incluso por ende había más tensión con la gente que nos pasaba por al lado. Gracias por el apoyo, ustedes son míos. Fly. Yo lo voy a tener flojo ahí. Cuando vengan ustedes me dicen, yo la aprieto. Ustedes saben. Estamos aquí. Diablo, que asusto me di. Señores, no hubo forma. La lluvia estuvo muy fuerte, por lo que decidimos continuar con el experimento horas más tarde en mejores condiciones. El teléfono, patrón. Ok, señores, estamos ahora mismo en la avenida Winston Churchill, es una avenida transitada, en una zona un poquito más de dinero y vale, pero igual, como les digo, puede pasar en cualquier lado esto, ok. Le voy a dar aquí también un semáforo parado, esto en verdad yo creo que en los semáforos es donde más vulnerable tú eres, porque tú no tienes a dónde ir si te lo roban, ¿no entiendes? Si tú estás manejando, tú puedes acelerar o chocar, por ejemplo, si un motor que pasa. Aquí es Swanson y ready, pero nada. Vamos aquí a ver, cruzaron dos motores. Sácalo más para los motoristas, sácalo más. La gente me dice sarcásticamente que lo saque más para los motoristas. O sea, en verdad todo el mundo sabe, está claro de qué es lo que es. No pasó nada. Llegamos al mismo punto donde empezamos con el video. Que arranquen el teléfono, no va para adentro. ¿Ah? De la Duarte se fue para adentro. Ah, ok. Thank you. Mira que la gente se queda mirándolo a él, ¿no? Y mira el teléfono y como que le mira su cara y dirá como que está loco ese tipo, ¿qué? Ah, que me lo arrancan. Ah, está bien. Ok, gracias. Lo que pasa es que en ese calle hay mucho ladrón. Sí, por eso que te dije que usted... Ah, entra el celular. Sí. Ok, gracias, hermano. No tenía ni 3 minutos y literalmente todo el que me veía con el celular en la mano me recomendaba guardarlo. Y me llamó mucho la atención este joven de nacionalidad haitiana, ya que algunos suelen ser juzgados de mala manera, y miren qué lindo acto realizó este. No solo me dio un consejo, sino que hasta me entró la mano en el vehículo cuidándome. Ok, señores, ahora mismo estamos en Villacón, esta otra zona cerca donde estábamos. Igual la gente siempre aconsejándome que guarde el celular, que lo entre. Dicen mucho que me lo arrebata, me lo atranca, pero hasta ahora solamente veo buenos consejos. Solamente veo como 2 tigres como que se han quedado mirando así como raro. Esto es una vía, o sea que cuando tú un motor que va como en vía contraria, que está moca. Ok, señores, se paró un motor al lado. Ok, le hizo seña a uno, señores.
Le hizo señal, vamos a cierra los vidrios. Confieso que en ese momento tuve algo de miedo. No se pudo captar en cámara, pero vi unos movimientos sospechosos. Había un joven que tenía rato mirando el móvil y el motorista ahí parado. Yo vi bobo por todos los lados. Más adelante tuve el mismo presentimiento con un mototaxi que me pasó por al lado a alta velocidad y se quedó mirando el móvil. Fíjense bien en la ropa. Este vuelve a pasarme por al lado sin pasajero alguno. ¿Qué está haciendo un mototaxi pasándome tanto por al lado? Y aquí está, una tercera vez, el mismo hombre pasando nuevamente. Supongo que analizando la situación, si arrebatarme el celular o no. Lo que estaba haciendo. Ajá, él está mirando de reojo, ¿oíste? Y tiene un chaleco como que tacita. Yo la segunda vuelta. Tercera ya. Ok, moca, que en la próxima ya la base. Ok, vos guarda el teléfono. Como ya ese hombre era demasiado sospechoso, decidimos movernos a otra zona y poner a mi amigo Cali, que es un poco más intimidante. Está duro el río. Esto tiene seguro. Tenía mucho sin venir al país. No le pare que cualquier vaina yo, tú sabes, es que se me pegue. Ok, con Cali y conmigo hubieron sospechosos, pero no pasó nada. Por eso pusimos a nuestra amiga Steph Félix, quien iba a demostrar un perfil más distraído y frágil, a ver qué pasaba. Ay, Dios mío, perdóname. Gracias. Y es tan peligroso aquí. Tenía que acercarte, baby, para hablarle un poco. Decirle, mi amor, y es tan peligroso. ¿Será que es tan peligroso por acá? Nunca pisco, cosa. Ok, no lo vuelvo a hacer, ¿eh? Me dice, ¿segura? Steph agregó a su personaje del video un perfil de turista, por lo que como vieron, mucha gente reaccionaba más alarmada. ¿Tú no lo quieres? Oye, tú no sabes dónde está. Ni festando, el chulico. Por aquí no se puede hacer eso, te dejan así. Es verdad. Estoy diciendo, ese negocio de la guinería. Ay, gracias, mi vida. Dios te bendiga. Por la hora, las personas estaban saliendo del trabajo y había más tránsito, por ende, se sentía más movimiento y más tensión. Sigue grabando que te mando un cuento. ¿Vas? Guárdalo, guárdalo. Mein Handy, mine es mine. El teléfono, guárdalo. Me guarda el teléfono, guárdalo. ¡Que no me atrasó! Guárdalo, mi amor, guárdalo. Que lo mete en el bolsillo el teléfono, que lo guarde, el teléfono, que lo guarde. Thank you, thank you. I love you, baby. Tú ves, ahí resultó el más bacano de todo. Devuélvanse. Ay, sí, se van a devolver, se van a devolver. Ya. Ay, se van a devolver, se van a devolver, se van a devolver. Ay, se devolvieron. Está mirando para acá, está mirando para acá. Ustedes supieron, ¿verdad? Desde que vimos esos dos tipos reaccionando así, supimos en lo que andaban. Aunque nos dimos cuenta de que ellos nos vieron, Steph continuó con su papel justo cuando nos íbamos a detener en una luz roja y ¡pum! Efectivamente, ahí vienen los atracadores mordiendo el anzuelo. Ellos ni se imaginan que los estábamos esperando. Lo curioso es que ellos se van por el lado contrario a Steph. Esto hasta me hizo dudar un poco de su objetivo, pero no, fue parte de su estrategia. Miren lo que pasa. Lo hizo. ¡Cayó! No, yo no se lo solté. No, mira. Sentimos demasiada adrenalina, estábamos en shock. Ellos siguieron de largo en alta velocidad. Atracador puede ser cualquiera aquí tú. Y ellos no parecen atracadores. Ellos no parecen Ellos andaban con una funda y de todo cargado. Ah, ¿pero qué no se lo llevó? No. No, yo le dije a ella que lo agarre y Yo lo, y cada quien se estaba ubicando. Ellos nos ubicaban a nosotros y nosotros ubicándolo a ellos. Pero es un cristal de verdad. No se van a devolver porque tú no viste la parata, hay muchísima gente. Lo raro de todo es que ellos se veían personas muy normal, como que terminaron de salir de su trabajo y eso tú Él viste. andaba hasta con una funda cargada. Señores, yo ando así, con el corazón así. Ay, nada más como si oyó esa vaina cuando él lo agarró. Porque lo agarró fuerte. Ellos dieron la vuelta, ellos ubicaron todo. Hicieron inteligencia porque dando vueltas. Sí, Ellos no vieron, doblaron Mira en eso. U. Voltealo. ellos no vieron. Por atrás quedó Se nítido. apiaron. Por atrás quedó bien, sí. No caían atrás, se paran en la esquina, no vienen de nuevo. Y cuando él dio la vuelta, que ya él vio la guagua, él dijo, voy para allá, que yo le dije, agarra lo que va a venir. Ahí mismo, Para decirnos que es yo, dame esa cámara No, o borra esa mierda. primero O te voy a dar un
aquí ahora, lo que sea, tú Que sabes. cuando ellos la vieron por primera vez, ellos se apiaron en una esquina, ¿verdad? Pero para que tú veas, o sea, señores, aprendan en la logística. Ustedes vieron, están ahí las imágenes. Cruzaron por el lado, te vaquearon, se desmontaron. Tú pensaste que ya, pero mentira, como hay un tapón, tú estás en un tapón, ellos se devolvieron. Cruzaron, no fueron. Por el lado contrario. Pasan por el lado contrario. O sea, no, lejos del celular, como que no están en Como nosotros. que no le importó, como que ellos no nos Dieron la vuelta, no miraron para atrás porque yo estaba mirando, lo miraron para atrás fue al final, para saber si estábamos aquí, cómo estaba la zona. Y después se pararon al frente y vinieron en el momento que menos lo esperaban. Y hasta se rompió el celular. No sé si es porque de mala calidad en la réplica. No sé si al ser tal vez el original se hubiese roto, pero. Ahora, usted tiene una mano dura que ese tipo. Yo escuché esa vaina, ¿cómo sonó? Viejo, le dio un jalón ese teléfono. Y yo le avisé, porque sí, se eso vio. fue Yo le que dije, me agarra lo duro que vienen ahí. El que está atracando, señores, está dispuesto a morirse. Para que ustedes vean todo lo que hace un atracador y no se duerman en la calle. Que la calle que- no es para dormir. Al menos tú te lo esperas. No, Porque exacto. ellos andaban con una funda cargada y se veía como que andaban parecido Exacto. concho. Y no se veían jóvenes. Exacto. No, eran y en de la atrás se abusar. ve un niño Sí, normal. se veía joven, pila de joven. Y gracias a Dios, señores, que este celular es falso. Pero imagínense que esto fuera un caso real. Tú tranquilo, grabando el paisaje de tu país bonito. Y viene un pana a arrebatarte eso, todo el esfuerzo que tú haces para conseguir este aparatico que te pueda dar una buena calidad. Por ejemplo, yo lo uso para trabajar. Y viene alguien a robarte lo tuyo que tú sudaste. Ellos tienen la necesidad. Pero eso no es la forma de buscarse. Porque hay mucha gente con bajos recursos que pudiesen tal vez atracar físicamente o lo que sea, que pueden abusar del otro. Y no lo hacen y trabajan dignamente. Aquí agarrando esa cámara hay uno que es así, pudiera tener el dinero fácil de su vida. Pero se lo busca honradamente, tú sabías. Así hay muchísima gente que hasta sudan más que este y lo hacen de la forma más correcta. No así. Ellos me cruzaron por el lado, ¿verdad? Yo debe estar dando la Con vuelta. la ambulancia, porque tú sabes que a veces andan con policía la ambulancia. Exactamente. Por si andaban con policía, dije, no, espérate, despégate, tranquilo. No, y hasta se escondían con la guagua mía. Wow. Diablo, hermano. Estaría bueno publicarlo, pero full. Mejor no meterme en lío. No. Nada más que vean como la vaina. Sí, o sea, no, o sea, censurarlo. Lo voy a censurar, claro. Yo me busco un lío, tú estás loco. Yo grabo mucho en la calle, yo no quiero tener problemas. Obviamente. Ahora, yo estaba feliz porque nadie estaba en modo atraco, o sea, todo el mundo era dando consejos. La hora era 6, todo el mundo yendo para el trabajo, hasta ahora que atracan más que el diablo, a las 5. Saliendo del trabajo la gente, también en la mañana a las 6. Señores, ya ustedes saben, para que ustedes vean, con este video uno aprendió a que las apariencias engañan, como yo casi siempre trato de mostrar en los videos, en las frases que ponemos. Esas personas no tenían perfil de que nos iban a virar. Y mira, lo que menos tú pensaste en este video que iban a hacer las personas que iban a arrebatar, fueron los que arrebataron. Para que tú veas. Dale like a este video, suscríbete y nos vemos en la próxima.